Bueno, lo primero, gracias a todos por asistir a esta charla, por mostrar el interés de acudir. Sobre todo agradecer a los organizadores del evento por hacer este tipo de eventos, valga la redundancia, porque creo que es muy bueno para la comunidad, tanto bien para que nos conozcamos un poquito entre nosotros y que compartamos conocimientos que creo que nos pueden ayudar en nuestro día a día y a desarrollar pues, los trabajos que tengamos y afrontar los retos quizá de maneras con otros enfoques. Agradecer a los sponsors encargados de organizar el evento. Aquí tengo parte doble de alegría porque la empresa de la que formo parte es una de las que patrocina también este evento, que es Avantgarde. Por lo tanto, mi ilusión de participar en este evento es doble. Mi nombre es Álvaro Carralero, formo parte del equipo de Avantgarde desde hace aproximadamente unos 3 años. Y bueno, he desempeñado varios roles y trabajado con distintas tecnologías a lo largo de este tiempo que llevo en la empresa, pero digamos que mi tarea principal o mi rol principal está enfocado al área de BI, especialmente con la herramienta de Power BI. Durante todo este tiempo, que han sido aproximadamente unos 2 años, lo que llevo trabajando con Power BI ha sido bastante intenso y también he de admitir que es una herramienta que me gustó mucho, he incorporado en algunas cositas de mi vida personal para revisar algunas cosillas que tengo por ahí. Pero sin embargo hay una cosa que a lo largo de este tiempo que me he ido encontrando en distintos proyectos, en distintos clientes, que suele ser mi informe va lento, tarda mucho tiempo en actualizarse, porque está consumiendo tanta memoria, etcétera, etcétera. Entonces esta charla lo que vamos a ver un poquito es cómo podemos optimizar nuestros informes de Power BI. Tenemos muchas formas de poder hacerlo. Aquí he recopilado varias de ellas que creo que son las más interesantes, e incluso también podríamos considerar que son un poco básicas, ¿no? Porque, como bien comentaba Ricardo en la primera charla que hemos tenido, si tenemos, por ejemplo, roles, si los generamos de manera dinámica, afectan al rendimiento, pero no vamos a entrar ahí porque quizás son escenarios quizá un poco más especiales, ¿no? Vamos a centrarnos en cosas que son más comunes, más habituales. Podríamos reducir a que cuando queremos hacer una optimización de nuestro informe, tenemos 3 áreas de mejoras principales. Uno bien sería la cantidad de datos que traemos o cómo extraemos esos datos, otra parte sería cómo modelamos esos datos en nuestro informe, también con los cálculos que podemos realizar sobre estos, y también el otro apartado sería la visualización, el cómo representamos todos estos datos. Entonces vamos a ver algunos consejos, algunos tips. El primero y más básico de todos sería el origen de los datos, y es en cómo obtenemos esos datos. Lo ideal sería, aquí dependemos también un poco de las limitaciones que tengamos, pero lo ideal sería preparar esos datos directamente en la fuente. Si, por ejemplo, tenemos una fuente de datos que es SQL Server a la que podemos tener acceso directo y podemos tocar o tener algún usuario con permiso de creación de vistas, por ejemplo, o incluso podemos pedir al departamento correspondiente que nos genere una serie de vistas, podríamos directamente agrupar la información tal cual la queremos para poder consumirla directamente desde el informe de Power BI. Al hacer esto, al poder preparar la información directamente en el origen, lo que estamos haciendo es liberar a Power BI, concretamente a Power Query, de toda esa carga de trabajo que tiene que hacer para traerse y transformar los datos. Por lo tanto, es la fuente, es la quien trabaja. Aquí sí que dependemos un poco de cómo de óptima sea la fuente, pero eso ya sería otro tema distinto, porque dependerá pues, si es un Excel, si es una base de datos SQL, un MongoDB, etcétera, etcétera. Si no tenemos permiso sobre la fuente, si no podemos generar ningún tipo de vista y tampoco podemos pedirle al departamento correspondiente que nos genere algún tipo de vista o que nos agrupe información, como sabéis, algunos orígenes de datos nos permiten lanzar consultas personalizadas. Podemos, por ejemplo, con un SQL Server, que es un escenario bastante habitual, podemos conectar contra el origen y directamente lanzar una consulta. ¿Qué ventaja nos aporta esto? Si nosotros fuésemos directamente en el origen de datos, en la fuente, a crear una vista, podemos coger la misma consulta que haríamos para crear esa vista y lanzarla desde Power BI. Esto, el resultado sería similar, sería el mismo, y lo que provocaría es que la fuente de datos, en este caso, por ejemplo, un SQL Server, sería el encargado de tener que agrupar y transformar esos datos, liberando así a Power BI de esta tarea. Pero sabemos que muchas veces es imposible, bien porque a lo mejor tenemos un Excel que no podemos tocar, porque la base de datos solo nos deja hacer consultas de una manera específica y no permite las consultas personalizadas. ¿Qué nos quedan entonces? Aplicar transformaciones en Power Query. Como bien sabéis, cuando tenemos los datos en Power Query podemos aplicar una serie de transformaciones, agregar columnas, reemplazar valores, eliminar algunos registros no columnas, etcétera, etcétera. Todo lo que a priori necesitemos para tratar esos datos. Sobre este punto hay algo que tenemos que tener en cuenta
Ahora veremos un poquito más en detalle estos tres pasos, el por qué, cuáles son los beneficios, pero sobre este punto último, que es aplicar transformaciones en Power Query, debemos tener en cuenta una cosa que es el plegado de consultas. El plegado de consultas es la capacidad que tiene Power Query de poder coger todos esos steps que ponemos, todos esos pasos, todas esas transformaciones que hacemos en nuestro modelo. Power Query puede transformarlo al lenguaje nativo, al lenguaje de la fuente, de tal manera que lo que está haciendo es interpretar Power Query qué es lo que queremos y le pide directamente al origen, digamos que lo que sería generar una consulta tal cual con los datos que queremos mostrar. Esto lo que provoca es que aunque estemos haciendo transformaciones en Power Query, la carga de trabajo de Power Query se la va a seguir llevando a la fuente, por lo tanto Power Query se libera de tener que hacer todo este tipo de cosas. ¿Cómo podemos comprobar que los pasos que estemos aplicando sean nativo, que lo pueda traducir a un lenguaje que la fuente reconozca? Es algo bastante sencillo, porque cuando nos situamos encima de un paso y damos botón derecho, tenemos una opción que es ver consulta nativa, ¿vale? Si esta opción está habilitada, nos permitirá ver qué consultas se están lanzando contra la fuente y lo que nos está indicando es que esto tiene el plegado de consultas activo. Como podéis ver aquí, por ejemplo, la consulta que se está generando es una consulta SQL normal, puesto que es un SQL Server, y entonces, aunque esté aplicando unos pasos, la carga de trabajo la está asumiendo la fuente. Hay alguna serie de transformaciones, deben ser por las limitaciones que tenga el origen de los datos, o bien por el tipo de transformaciones que hagamos en Power Query, que rompen este plegado de consultas. Cuando rompemos el plegado de consultas, entonces Power Query es el encargado de tener que realizar esta tarea, por lo tanto vamos a cargar, o incluso podríamos llegar a sobrecargar a Power Query para realizar una serie de transformaciones que podríamos hacer en la fuente. ¿Cómo verificamos esto? De la misma opción. Si nos situamos en un paso y damos botón derecho encima, veremos que la opción de ver consulta nativa estaría desactivada. Esto nos está indicando que ese paso no está rompiendo el plegado de consultas. Algo muy interesante aquí es entender un poco cómo funcionan los pasos con el plegado de consultas. ¿Por qué? Por ejemplo, en este ejemplo, yo lo que he hecho ha sido agregar un índice sobre una tabla, ¿vale? Que se genere un índice de manera automática. Esto es algo que no puede traducir Power Query a un lenguaje nativo, en este caso para SQL y casi para ninguna fuente. A partir de este paso, se rompe el plegado de consultas. Por lo tanto, todos los pasos que metamos después, por muy simples que sean, se va a romper el plegado de consultas y va a ser Power Query el encargado de realizar esta tarea. Por poneros un ejemplo, si yo tengo tres pasos, uno que es reemplazar el valor de una columna, esto se va a transformar al lenguaje nativo y va a ser la fuente la que se encargue de trabajar, de realizar esta tarea. Si luego agrego un paso que rompe el plegado de consultas, como puede ser un agregado de índice, este agregado de índice lo realizará Power Query. Pero si mi tercer paso también es un valor reemplazado, igual que el primer paso, como ya lo estoy haciendo después de romper el plegado de consultas, ese último paso no va a poder traducirlo al lenguaje nativo y va a ser Power Query el que tenga que realizar esta tarea. Esto que nos está indicando que si no podemos evitar romper el plegado de consultas, lo que podemos hacer es intentar agrupar en los primeros pasos todas aquellas configuraciones o transformaciones que tengamos que hacer que puedan ser de lenguaje nativo y dejar todo lo que rompa el plegado de consultas para el final. Con esto liberamos bastante a Power Query de tener que realizar transformaciones. Otro punto muy importante es qué hacemos con los datos una vez ya los hemos obtenido. Aquí os pongo en pantalla tres ejemplos distintos, todos están generados sobre el mismo origen de los datos y todos muestran la misma información, a excepción un poquito del último ejemplo, que es el de vistas, que ahora detallaré un pelín. El primer consejo es evita las columnas que no necesites. Por favor, no llenéis los informes de columnas de por si acaso. Es muy típico cuando estamos desarrollando un informe de esta columna a lo mejor. Eso puede matar el rendimiento de Power BI. Si no lo estáis utilizando, sacadlo. Da igual que os pidan, ¿no? Y es que a lo mejor dentro de un mes lo necesito. Ok, lo meto dentro de un mes. ¿Por qué? Cada columna que añadamos va a incrementar el modelo de Power BI, aparte de que hay unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Entre el primera y segunda imagen que tenemos es exactamente el mismo modelo, con exactamente las mismas tablas, la única diferencia es la cantidad de columnas que me he quedado por cada tabla. Lo único que he hecho ha sido limpiar columnas típicas de row ID, fecha de modificación, fecha de creación, información irrelevante realmente para lo que yo quiero mostrar. Como vemos, el tamaño que ocupa el fichero, lo que sería nuestro PBIX, unos son casi 15 megas comparado contra
apenas 3 megas que ocupa. O sea, estamos reduciendo muchísimo el espacio, o sea, perdón, el tamaño de nuestro fichero, solamente por hacer un limpiado de columnas. También es muy importante intentar evitar tener claves únicas en las tablas de hechos. Por poner un ejemplo, si nosotros tenemos una tabla que sea las ventas y tenemos el ID de ventas, si no lo necesitamos en nuestro modelo, a la hora de construir todo el modelo para sacar la información, si no lo necesitamos, lo tenemos que sacar. ¿Por qué? Esto está relacionado con cómo funciona Vertipack. No voy a entrar mucho en detalle, pero Vertipack es el motor que utiliza Power BI por debajo cuando tiene que comprimir los datos. Si nosotros tenemos una tabla de hechos muy grande y le ponemos un ID único para cada fila, le estamos impidiendo a Vertipack que pueda agrupar y comprimir esos datos de una manera eficaz. Por lo tanto, no va a tener un rendimiento óptimo. En el caso de que necesitemos ese ID para poder relacionar, ok, lo podemos dejar, incluso tenemos alternativas de traerme ese ID y reemplazarlo por IDs más simples en caso de que tengamos un ID que sea muy largo, un código de texto, por ejemplo, lo podemos transformar a número de alguna manera, pero eso ya son un pequeño consejo, pero si se puede evitar, mejor hacerlo. Como veis, si aplicamos lo que hemos hablado antes de transformar los datos en el origen directamente y consumimos las vistas, o bien realizamos las consultas personalizadas, el tamaño de nuestro fichero incluso se reduce más todavía. Entonces, esto es algo bastante beneficioso. Un detalle aquí muy importante es, si os fijáis aquí, ahora detallaremos un poquillo más el cómo estoy sacando esta información, por si alguno no lo conoce, el total size que vemos en estas imágenes, uno que hace referencia a casi 50 megas, otro 12 megas, 4 megas, es el tamaño en memoria que requiere nuestro informe. Como veis, el primer ejemplo está consumiendo casi 50 megas para enseñar exactamente la misma información que el segundo ejemplo, que solamente son 12 megas. Estamos reduciendo muchísimo el tamaño solo aplicando una limpieza de campos y evitando ciertos tipos de columnas. Evidentemente, si consumimos directamente las vistas, incluso podemos optimizar mucho más y nuestro informe consumirá mucha menos memoria. Un dato interesante aquí es que de los dos primeros ejemplos, el que tiene datos sin modelar, digamos, sin limpiar, y el segundo ejemplo que sí que los tiene, como os he dicho, es exactamente el mismo modelo. Igual, no hay ninguna diferencia, son las mismas tablas, pero como podemos observar, aquí nos indica, no sé si se ve el ratón, no se ve el ratón, en el primer pantallazo vemos que uno dice que tiene 43 tablas, con 375 columnas, y el segundo modelo, que son exactamente las mismas tablas, dice que tiene 20, sin embargo son las mismas tablas. Esto ahora lo veremos un poquito más adelante, pero es un muy buen indicador de que si vemos que nuestro modelo es muy reducido y vemos que tenemos muchas tablas, es una señal de que tenemos que reducirlo. Además, también cuando tenemos un modelo más limpio, cuando ya tenemos la información más limpia en nuestro Power Query, también es bastante recomendable intentar reducir el número de tablas agrupándolas, depende de los escenarios y de las limitaciones que podamos tener, para tener un modelo más simple, ya que va a ser, primero, mucho más fácil de usar, mucho más cómodo de usar, sobre todo conceptualmente cuando veamos qué queremos hacer es mucho más simple, incluso si generamos informes que los usuarios vayan a consumir generando ellos sus propios informes, que seamos nosotros quienes nos encarguemos de modelar los datos y ellos de generar lo que quieren ver, va a facilitar mucho la usabilidad. Y podemos optar a un esquema en estrella, que el famoso esquema estrella de Power BI, que es algo que Power BI ama. ¿Por qué? Hay varios motivos, pero hay 3 de ellos, creo que son los más principales y más simples, y sobre todo simples con cierta profundidad, de por qué es tan beneficioso un esquema en estrella dentro de Power BI, aparte de que sea lo que recomiende Microsoft. ¿Pero por qué lo recomienda Microsoft? Lo primero, la usabilidad. Si tenemos un modelo muy amplio, con muchas tablas, o una única tablón gordo con muchísimas columnas, va a ser bastante incómodo trabajar con él, sobre todo si el usuario quiere buscar algo, tienes que hacer scroll en la pantalla hasta que lo encuentras, y a lo mejor conceptualmente no tienes esa separación a la hora de desarrollar, porque estás viendo una única tabla y puede ser un poquito más engorroso a la hora de desarrollar. Pero bueno, esto es algo quizá un poco más subjetivo dependiendo de cada uno. Nos puede permitir, en una gran mayoría de veces, no siempre, pero nos puede permitir desarrollar un DAX más simple, que no tiene por qué ser más eficiente, que eso lo veremos ahora, pero el simple hecho de tener un modelo bien montado, bien separado, donde tenemos las dimensiones, qué información tenemos aquí, las tablas de hechos, a la hora de pensar nosotros los cálculos nos va a facilitar mucho la vida y se va a leer mucho mejor y lo pensaremos mucho mejor. Aparte también impacta directamente en el rendimiento, tiene un impacto bastante grande.
Aquí hago un pequeño inciso. Estas imágenes que veis a la izquierda están generadas gracias a una publicación que está en la página de Fields and Mark on a DAX, que yo os recomiendo que visitéis su blog, ya que tiene una gran cantidad de contenido. Luego al final de todo os dejo el enlace. Y tiene una entrada en su blog donde te dice cómo poder visualizar el tiempo de refresco de un informe, y te da información bastante interesante sobre qué es lo que está haciendo tu informe o qué es lo que está pasando. Como vemos aquí, la imagen superior está basada en un informe que los dos consumen el mismo modelo, solo que uno tiene una única tabla, un tablón gordo, y la otra tiene esa misma tabla pero dividida en un modelo estrella. Nos podemos encontrar situaciones, incluso en proyectos muy grandes, que se quieran hacer lo que se llaman capas plata, capas oro, que van agrupando la información en tablones gordos para consumirlo. Esto puede ser beneficioso en algunos aspectos, pero a nivel de rendimiento se penaliza bastante. Como vemos aquí, en este ejemplo que he generado, aunque veáis que son 10 millones de filas, como vemos aquí en total de filas leídas, es una tabla muy simple, ¿vale? Es una tabla que yo simplemente he puesto unas columnas y he puesto muchos datos, aunque Power BI esto lo maneja bastante bien. Como vemos, solamente el tiempo de actualización se reduce de 28 segundos a 21 segundos. A lo mejor me podéis decir que esto no es mucho, pero la ventaja de tener esto es que tenemos un modelo fácilmente escalable. Aquí con poquitos datos no se puede notar mucho la diferencia porque son 10 millones, es una tabla y es simple. Pero cuando empezamos a meter más tablas dentro del modelo, cuando empezamos a tener en vez de 10 millones, 100 millones, 200 millones, nos llegamos a 1000 millones, ya ahí sí que se empieza a notar, y esos 7 segundos se pueden transformar en una diferencia sustancial. Aparte de eso, los recursos que consume. Aquí también en esta visualización podemos ver el tiempo total de CPU que ha consumido el informe para poder actualizarlo. Como veis, la diferencia entre un modelo en estrella y un modelo de tabla única es que el modelo en estrella consume la mitad de CPU que un modelo de tabla única. Esto puede suponer que cuando ya estamos publicando los informes en el servicio de Power BI y nos van lentos, ¿qué es la primera opción que se suele pensar? Si tenemos capacidad premium, donde se aplique, sube el tier. Subir el tier lleva asociado un coste bastante grande cuando a lo mejor realmente lo único que se necesita es hacer un modelo en estrella, por ejemplo, o una serie de cosas que veremos adelante. Como veis también, esto tiene, aquí en esta información podemos ver en esta tabla las filas que se pueden leer por segundo, bien para cada tabla y el total. En el modelo de tabla única aproximadamente se están leyendo por segundo unos 400.000 registros, mientras que con el modelo estrella son casi 500.000 registros, que esto evidentemente es lo que mejora el tiempo de refresco. Como veis, es bastante beneficioso a la hora simplemente de actualizar el informe. Ahora vamos a la siguiente parte, que serían nuestros cálculos en DAX. Aquí tenemos una fórmula muy simple, que sería calcular pues las ventas del año hasta la fecha actual. Si nosotros tenemos un tablón gordo, una tabla única, cuando vayamos a generar ese DAX, es posible que lo visualicemos de otra manera, que nos sea un poquito más difícil pensar en cómo lo vamos a aplicar y hagamos una fórmula quizá un poquito más amplia, ¿no? Pues me genero una variable que saco la máxima fecha, hago un cálculo del año de la fecha hasta la fecha actual, etc. Si tenemos un modelo en estrella, va a ser más probable que podamos tender a hacer el mismo cálculo con un DAX mucho más limpio y mucho más reducido. Como veis, se reduce bastante por funciones también, para poder hacer este tipo de cálculos, pero va un poquito más allá, no es simplemente a la hora de cómo construimos el DAX, sino cómo funciona nuestro DAX. Estas visualizaciones, estas imágenes que tenéis aquí, lo que nos están mostrando es el mismo cálculo, que son las ventas, y cuánto está consumiendo, cuánto está tardando en realizar ese cálculo. Hay dos valores fundamentales. Esta información surge de DAX Studio, que ahora veremos un poquito más adelante, pero tenemos el Formula Engine y el Storage Engine. Por dejaros que me haya una pequeña introducción sobre qué son estos dos conceptos, el Formula Engine sería el creador de la consulta, es como un query plan, es el que define qué es lo que voy a pedir, qué es lo que yo necesito, pero el Formula Engine no tiene acceso a los datos. Es el que crea la orden de consulta, por decirlo de alguna manera simplificada. Y el Storage Engine es el que recibe esa orden y se conecta al origen de datos para traer esa información que ha sido solicitada por el Formula Engine. El Storage Engine le devuelve la información al Formula Engine y es lo que finalmente nos devuelve el cálculo. Vemos que el tiempo total de respuesta en el modelo de tabla única, que sería el de la izquierda, son 18 milisegundos para el mismo cálculo, que en un modelo estrella solo son 8 milisegundos.
El tiempo del Storage Engine en el modelo de tabla única aumenta, aunque de fórmula sea el mismo, pero el tiempo del Storage Engine es bastante superior en comparación con el del modelo en estrella. Y no solo eso, sino que el tiempo de CPU del Storage Engine en el modelo de tabla única es bastante elevado comparado con el modelo estrella, que ni siquiera tiene que pasar por la CPU, apenas es irrelevante el paso que hace, por lo tanto el consumo es mínimo. De ahí que hemos visto en las imágenes anteriores que el tiempo que tarda en la CPU es bastante inferior. Esto aumenta bastante el rendimiento de nuestro Power BI a la hora de realizar los cálculos. Aquí nos estamos metiendo en un tema un poco complicado, que es el tema de DAX, de optimizaciones de DAX, y en mi experiencia la mejor forma de optimizar un DAX es conocer muy bien DAX, conocer todas las fórmulas que tiene, todas las funciones que tiene y poder aplicar cada una de ellas en los mejores momentos, a pesar de ciertas consideraciones que hay que tener. Pero creo que hay dos aspectos fundamentales que van fuera del conocimiento que tengas de DAX. El primero de todo es coloca tu DAX, ordena tu DAX. Marc Russo, que entiendo que algunos lo conoceréis, pero para los que no, para mí es el gurú de DAX. Además tiene un libro que se llama La Guía Definitiva de DAX, lectura muy recomendada, aunque muy larga. Y él dijo una frase que me gustó mucho, que es, si no es DAX, no es DAX si no está ordenado. Aquí tenemos una métrica que tampoco, que podemos ver que sí, sabemos que hace algo, pero ¿qué hace? Ok, ya te tienes que parar a leer. Tienes aquí el conrow, esto está dentro de, esto está fuera, a ver, no sé, a ver, está... Como veis, perdemos un poco de tiempo en ver qué es lo que está haciendo la métrica, incluso aunque la estemos creando nosotros, porque es muy típico poder crearla y tener que revisarla al mes, a los 2 meses. ¿Y qué hacía esto? Vale, es el contenido final, pero el desarrollo de la consulta, si nosotros la ordenamos, podemos tener una visión mucho más clara a priori de qué es lo que está haciendo, cómo se está separando. Vale, yo veo que tengo aquí un conrow de esto que tiene en cuenta lo otro. Entonces es bastante más simple a nivel de identificar. Para los que sean un poquito perezosos a la hora de formatear el DAX, hay herramientas, varias de ellas, aquí he puesto 2 ejemplos, que nos permiten formatear el DAX. Sí que es cierto que Power BI como tal no tiene esa capacidad de ordenar el DAX de manera automática, pero bien podemos utilizar DAX Studio, que tiene un botón que es formatear el DAX, o podemos acudir a alguna web como la de DAX Formatter, por ejemplo, que nosotros le pegamos el código, le damos al botón y nos lo formatea. Esto nos va a facilitar mucho porque tampoco tenemos que perder tiempo en cómo lo pongo. Cojo la consulta, la pongo aquí, lo formateo y me la vuelvo a llevar a donde la esté utilizando. Otro punto muy importante es divide y vencerás. Variables. Las variables son muy importantes a la hora de desarrollar DAX para saber qué es lo que estamos haciendo y para poder probar qué es lo que estamos haciendo. Esta medida que tenéis aquí es exactamente la misma que la anterior, solo que se ha ido troceando y separando en medidas qué es lo que va haciendo la consulta. ¿Qué es lo que nos permite esto? Poder ir probando qué es lo que vamos haciendo. Si yo me genero esta medida y la pruebo en lo que devuelve, puedo saber qué está devolviendo, con DAX Studio puedo ver incluso qué es lo que está devolviendo y va más allá, puedo analizar el rendimiento de lo que está pasando. Si yo tengo una consulta DAX amplia, en la que sé que el rendimiento es malo, que tiene muchos pasos, vale, ¿cuál es el paso que está fallando? ¿Cuál es el paso que me está generando problemas? Si lo separamos en variables, podemos aislarlo y podremos encontrar ese punto de mejora de nuestra consulta. Como veis, son consideraciones simplemente a tener en cuenta, que no es exactamente la forma correcta de optimizar DAX, sino qué es lo primero que tenemos que hacer antes de poder pensar cómo optimizar nuestro DAX, que será mucho más fácil identificar cuáles son los puntos de mejora. Volviendo un poquito otra vez al tema del rendimiento, de cómo optimizarlo, Power BI tiene una capacidad que es la inteligencia de tiempo, que es muy interesante, pero puede ser un problema. Como sabéis, cuando nosotros traemos información del origen de los datos, por defecto Power BI tiene activada esta capacidad, que es lo que nos permite que, por ejemplo, un campo de fecha se nos genere la jerarquía de año, trimestre, mes, día, etcétera, etcétera. Esto lo que está haciendo realmente es coger para esa columna la fecha más antigua y la fecha más reciente y rellenar con todas las fechas que tiene, entre medias, para tener toda la información temporal. Esto puede ser un problema cuando tenemos fechas erróneas. Por ejemplo, en SQL Server no se pueden insertar fechas nulas, por lo tanto es muy típico que se inserten registros con el 1 de enero de 1900. O también puede haber, que no tiene por qué ser una limitación de la fuente, sino que haya un gazapo y que alguien meta un año malo, por ejemplo aquí un poco a lo bestia, 9999. Pero esto me sirve muy bien para ejemplificar lo que os quiero comentar. Estas 2 imágenes que tenemos aquí abajo son exactamente el mismo modelo, la única diferencia es que un informe tiene la inteligencia de tiempo activa y el otro inactiva. Como vemos, dentro de las tablas que podemos obtener en el modelo, en este que tenemos la inteligencia activa hay una tabla más.
Ahora vamos a ver un poquito por qué, pero sobre todo lo que os quiero enseñar es cuánto espacio ocupa nuestro archivo de Power BI, que eso es muchísimo. Estamos hablando de que son casi 30 megas contra 3 megas, en un modelo muy simple, en un informe muy simple, en el que solamente he dejado una única columna de fecha, con fechas erróneas. Si esto nos pasa para 5 columnas, nos va a generar 5 tablas que ocupen esto y se puede incrementar muchísimo nuestro tamaño de nuestro archivo. Aparte, la memoria que consume el informe. Estamos hablando de 250 megas contra 10 megas. Esto cuando nosotros lo publicamos se come la capacidad de Power BI, si no tenemos esto controlado. Aparte, esto se relaciona mucho con lo que comentaba al principio de hacer una limpieza de la información que tenemos. Por cada fecha que tengamos, va a generar esta tabla en memoria, que es el local date table, para generar todo ese rango de fecha. Si tenemos el modelo y cada tabla tenemos fecha de modificación, fecha de creación, que no nos sirve de nada en nuestro informe, nos va a estar generando muchísimas tablas que nos van a ocupar el espacio en el modelo, y como os comentaba, si todas estas fechas tienen alguna fecha errónea, por una simplemente, nos va a incrementar muchísimo todo lo que ocupa y todo lo que consume nuestro reporte, nuestro informe. Como veis, estos dos pantallazos que tengo aquí son exactamente el mismo modelo. Sin embargo, el número de tablas es muy distinto. Esto es lo que veíamos al principio, que teníamos los dos pantallazos de que tenían mismo modelo, mayor número de tablas, por la inteligencia de tiempo. Por lo tanto, consume más memoria y necesita más espacio. ¿Es bueno desactivar la inteligencia de tiempo? Depende. Siempre. Yo personalmente la suelo desactivar, porque me resulta más agradable a la hora de desarrollar, a la hora de tener informes que consuman menos memoria, incluso que CPU, aunque hay escenarios en los que lo necesito. Si no podemos desactivar o si no queremos desactivar la inteligencia de tiempo, por favor limpiarlo. Es algo muy simple. Si no sabéis cómo se desactiva, es simplemente acudiendo a opciones. Podemos desactivarlo bien para todos los informes o bien solo para el archivo actual y desactivar la opción de inteligencia de tiempo. Y con esto ya la tendríamos inactiva. Como veis, estoy mostrando información de cuánto ocupa en memoria el informe, las tablas que tiene, cuánto ocupan las tablas. ¿Cómo estoy viendo esto? DAX Studio. DAX Studio es una herramienta que si no la tenéis descargada, os urge descargarla para desarrollar los informes, porque os da, aparte de ser una herramienta muy buena y muy potente para desarrollar nuestros cálculos en DAX, que si no lo habéis probado, no vais a volver a hacer un cálculo DAX en Power BI, casi lo garantizo, nos da información de cómo es nuestro informe, de qué está consumiendo nuestro informe. Hay dentro de toda la información que nos da DAX Studio, que es bastante amplia, me quiero centrar en dos aspectos, que uno sería las métricas de nuestro informe, que esto lo que nos está diciendo es cuánto espacio ocupa nuestro archivo, cuántas columnas tenemos, cuántas tablas tenemos, cuánto memoria que está consumiendo el informe, las tablas que tenemos, cardinalidad, tamaño de la tabla, etcétera, etcétera. Para activarlo simplemente en DAX Studio tenemos que acudir a la opción de avanzado y activar métricas, y ya tendríamos esta información. Pero también nos sirve a la hora de probar el rendimiento de nuestros cálculos DAX. ¿Cómo se activa esto? Desde el Home tenemos una opción que es el Server Timing, que lo que nos va a devolver, que es lo que os estaba enseñando antes del Formula Engine con el Storage Engine, que simplemente nosotros ponemos la fórmula DAX que queremos probar y entonces aquí nos devolverá información. Aparte también podemos consultar qué está haciendo el Formula Engine y qué está haciendo el Storage Engine. Aunque si os soy sincero, el Formula Engine es algo bastante complicado de leer y no suele aportar demasiado, o sea, sí, pero en el día a día, en la vida real, es algo que no se mira mucho. La fórmula que genera el Storage Engine sí que os puede dar alguna pista, pero simplemente teniendo información aquí de, oye, si veo que el Storage Engine es muy alto, ya tengo información de dónde tengo que mejorar. Podemos seguir analizando nuestro rendimiento. Hemos visto cómo optimizarlo de cara con cómo me trago la información y cómo puedo probar los cálculos que estoy haciendo. Pero podemos ir un poquito más allá y seguir analizando el aspecto un poco más visual, aunque también parte de consulta, que es con el analizador de rendimiento. Esto sí que es una característica propia de Power BI, no es una herramienta externa, y esto nos sirve para poder identificar dentro de todo lo que estamos haciendo en una pestaña, a lo mejor si hay algo que nos esté tomando demasiado tiempo.
¿Cómo se activa el analizador de rendimiento? Es muy sencillo, simplemente dentro de Power BI vamos a ver y tenemos la opción de analizador de rendimiento. Esto nos abrirá un panel lateral donde tenemos un botón que es iniciar grabación, y cuando nosotros iniciemos la grabación e interactuemos con el informe, este irá recopilando información de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que está sucediendo. También podemos dar al botón de actualizar todos los objetos visuales y digamos que simularía que interactuamos con todos. Como veis, esto nos empieza a devolver una información por cada objeto visual que tengamos en el informe. Aquí déjame que os haga una pequeña introducción a qué son estos tres valores que hay por cada objeto, que son las consultas DAX, presentación visual y otros. Consultas DAX es el tiempo que está tardando ese objeto visual en ejecutar la consulta DAX que requiera para obtener los datos. A fin de cuentas, un objeto visual lo que hace es pedirle una serie de datos a Power BI, perdón, al origen de los datos, y esto se los devuelve en tabla y luego hace unas transformaciones para representarlo de la manera que hayamos elegido. Esto lo que hace referencia es a cuánto tiempo tarda desde que yo pido los datos hasta que el origen me responde. Si aquí tenemos un valor muy elevado, es un punto de mejora. Luego tenemos la presentación visual, que esto normalmente no suele ser un valor muy elevado, que es básicamente podemos entenderlo como un renderizado de esos datos que hemos obtenido, ¿vale? Y luego tenemos el apartado de otros, que esta es un poco una caja negra, que es algo que hace Power BI, que necesita para poder representar esos objetos visuales. Las consultas DAX se pueden mejorar. La presentación visual no suele suponer un problema. El apartado de otros no podemos hacer nada de manera, digamos, directa para mejorarlo, a excepción de algo que veremos un poquito más adelante. Como dato interesante, nosotros podemos recuperar la consulta DAX que está haciendo este objeto visual, porque una consulta DAX, si nosotros cogemos un objeto visual y ponemos año e importe, nosotros no hemos generado ninguna medida, pero eso está transformándose en una consulta DAX a fin de cuentas. Podemos coger esa consulta que genera ese objeto visual y nos lo podemos llevar a DAX Studio y podemos analizar cuál es el comportamiento que está teniendo y ver cuáles son los puntos en los que a lo mejor podemos mejorar. Si este cálculo que está haciendo aquí es el que se está comiendo el tiempo, a lo mejor debería crearme una medida que sea más óptima, nos da un poco más de oportunidades. Aquí comentar que dentro de Power BI existen dos tipos de caché. Una sería la caché de los datos y otra la caché visual. La caché de los datos es cuando nosotros hacemos una consulta contra el origen, esto ya deja en memoria una serie de precálculos que hace, incluso información que ya se ha devuelto, para cuando se vuelva a pedir ir mucho más rápido. Este caché se puede borrar con varias herramientas, una de ellas DAX Studio, como veis DAX Studio es muy recurrente, y cuando borramos la caché nos va a permitir obtener valores más reales de qué es lo que se está haciendo nuestros cálculos, porque si nosotros probamos un cálculo que ya está cargado en caché, vamos a tener quizás valores que descuadren bastante o que no sean, digamos, algo estable, sino que haya mucha diferencia. Y la caché visual es algo que no podemos borrar de manera sencilla, bueno, no de manera sencilla, sino de manera más directa desde Power BI. No tenemos ninguna opción de borrar caché visual. Esta caché es cuando nosotros consultamos una página de un informe y se presentan los objetos visuales, Power BI necesita realizar una serie de operaciones. ¿Qué pasa? Cuando navegamos a otra pestaña, todas estas necesidades que tiene Power BI ya están cargadas en caché, por lo tanto la visualización siempre va a ser más rápida. Por ejemplo, cuando abrimos un informe, siempre la apertura es más lenta y cuando navegamos a otra pestaña suele ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya está en caché. ¿Cuál es la forma de borrar la caché de Power BI? Cerrando y volviendo a abrir el archivo. Es un coñazo, pero ahora mismo no hay ninguna herramienta que permita hacer un borrado visual óptimo. ¿Por qué os comento esto? Cuando nosotros abrimos el Power BI y activamos el analizador de rendimiento, ya se han cargado la caché visual, porque ya se ha abierto una página que quieres analizar y ya tienes la caché cargada. Entonces, los datos que te va a devolver no son del todo son fiables, pero no son reales. ¿Qué podemos hacer? Utilizar una página en blanco, que nunca nada fue tan útil. Si nosotros cogemos un informe, creamos una pestaña en blanco, guardamos el informe y cerramos el informe, cuando abramos nuestro informe, se va a abrir en esa página en blanco que no tiene absolutamente nada, por lo tanto no va a cargar absolutamente nada, no va a generar ninguna caché, ni de datos ni visual. Por lo tanto, cuando abramos el informe, si iniciamos nuestro analizador de rendimiento y navegamos a la pestaña que queremos comprobar, vamos a ver que aquí son exactamente la misma pestaña, pero obtenemos valores muy distintos, bastante superiores en el ejemplo de la derecha. ¿Pero por qué? Porque son valores reales, porque está realmente cargando todo desde el principio, no tiene nada en caché.
Haciendo esto podemos identificar mejor cuáles son los puntos de mejora. Si bien tenemos unas consultas DAX muy amplias, o sea que están tardando mucho tiempo, o bien aparte de otros, que es lo que veremos un poquito más adelante, algunas pequeñas mejoras que podemos aplicar. ¿Qué podemos hacer en ese punto? Pues menos es más. Cuantos más objetos visuales tenga una página, un informe, pero concretamente una página, peor rendimiento tendremos. Si no recuerdo mal, la recomendación es no tener más de 20-25 objetos visuales por página, pero todo aquello que podamos reducir será mejor. Aquí, por ejemplo, y ahora os detallaré un pelín porque hay algún pequeño truco, aquí podemos ver todos los objetos visuales que tiene este informe de la izquierda, y a la derecha todos los objetos visuales que también tiene, que son lo mismo, visualmente representa exactamente lo mismo, pero por debajo realmente hay diferencias. Como vemos, simplemente el tiempo de cargar la página, uno son 13 segundos y el otro se reduce casi la mitad del tiempo, son 7 segundos. Estamos hablando de reducir casi un 50% el tiempo simplemente de refresco de una página. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, utilizar algún tipo de herramienta de diseño gráfico para generar el background de nuestro informe. Muy típico, tengo un informe, estoy haciendo una POC, estoy empezando, pongo una forma de un rectángulo arriba, le meto una imagen que es un logo, le meto el título por aquí, le meto un separador de línea, le meto otro separador de línea, pongo aquí una imagen. Todas esas cosas que metamos en el informe, aunque queden muy bonitas, va a penalizar un poco nuestro rendimiento. ¿Qué podemos hacer? Generar un background simplemente. Sabéis que Power BI nos permite poder poner un fondo a la página. Si generamos un background que coincida con el tamaño de la página que tenemos, podemos ponerlo de fondo y todos esos objetos visuales estamos liberando a Power BI de que los cargue. Yo personalmente utilizo una de las mejores herramientas que hay para hacer esto, que es PowerPoint. Es una de las mejores herramientas de diseño gráfico. No, permitidme la broma, no soy diseñador gráfico, no estoy especializado en ese área, pero con PowerPoint se pueden generar imágenes, puedes ponerlo tal cual como tú quieras, incluso puedes hacer un pantallazo al cuadro, a la página que tú tengas, te lo llevas a PowerPoint y digo, pues quito esto de aquí, quito esto de lo otro, quito este gráfico y lo dejo todo con los fondos, con las sombras, con los recuadros de los marcos, con las líneas, con los títulos. Todo esto lo que hace es reducir el número de objetos visuales que tenemos en este informe. Como veis, visualmente es exactamente lo mismo, pero a nivel de componente de objeto visual no, se está reduciendo. Aparte, luego hay pequeños trucos que podemos utilizar para seguir reduciendo este comportamiento. Como veis aquí, al reducir yo el número de objetos visuales, el tiempo que tarda en realizar todas las operaciones para otros, que es como una caja negra, se reduce. Dices, no es una reducción muy grande, dependiendo del número de objetos visuales que tengamos, ya veis que está representando casi la mitad del tiempo. Hay algún truquillo, que esto ya dependerá un poco de las mañas de cada uno, de cómo solucionar ciertos problemas para seguir reduciendo más allá los objetos visuales simplemente del estilo visual. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda lo que tenemos en la parte superior son una serie de tarjetas, que son las ventas por país, y cada tarjeta es un objeto visual, en el total 6 objetos visuales, más los gráficos que tengamos, más los separadores de línea, etcétera, etcétera. Hay un truco, por ejemplo, en este caso, si yo me cojo una matriz, le quito el estilo, pongo como columna el nombre del país y como valor pongo las ventas, es lo que estoy haciendo en la imagen de la derecha. Es exactamente lo mismo, es la misma información, solo que estiro las columnas un poquito, le quito el diseño o le pongo a la columna de X fondo, etcétera, etcétera. Lo voy un poco adaptando a las necesidades que tenga y esto lo que me está haciendo es que en vez de tener 6 tarjetas, 6 objetos visuales, lo estoy reduciendo a 1, que es una matriz. Y como veis el resultado es exactamente el mismo a la hora de consultar el informe. También podemos jugar al peekaboo, al escondite, con los objetos visuales. Esto diría que ahora es un poquito más sencillo, pero aquí, por ejemplo, generando esto puede ser un ejemplo un poco bestia, pero sobre todo para que lo podáis visualizar bien, en la imagen de la izquierda tenemos un gráfico en el que se están visualizando pues, información de ventas y de número de productos que se han vendido. Quiero ver todo, oye, es que yo cuando quiero tener información de todo esto, venga, me quiero ver por país todo lo que se ha vendido por país, cuánto se ha vendido, la evolución de ventas, venga, meto gráfico, voy apiñando, y tenemos un informe con bastantes gráficos, objetos visuales. Con marcadores, que ahora veremos un pelín más, lo que podemos hacer es ir ocultando y mostrando los objetos visuales que necesitemos en función de lo que queramos mostrar. En este punto, que es un ejemplo un poco bestia, como veis, se están
cambiando absolutamente todos los objetos visuales. Y me podéis decir, oye, ¿puedo hacer esto mismo con una pestaña aparte? Sí, también lo podéis hacer, ¿vale? Generar dos pestañas distintas en la que uno se muestre pues, información de ventas y otro por número de productos vendidos. Y podéis ir con un marcador navegando entre una página y otra. Pero aquí sobre todo me quiero centrar en la parte de mostrar o ocultar gráficos, objetos visuales, por si, por ejemplo, de todos estos quiero mantener alguno, o quiero mantener tres, o solo quiero que cambie uno. Depende. Como veis, además, cuando yo interactúo con los botones que tenemos arriba y oculto y muestro los gráficos, el tiempo de espera es rápido. ¿Por qué? Porque ahora lo veremos un poquito más adelante, en detalle. Pero sobre todo, porque los elementos ocultos no se cargan hasta que son visualizados. Si vemos aquí, el gráfico, el pantallazo de la izquierda, está tomando 17 segundos solo para hacer toda esa representación de los objetos visuales, los cálculos y la representación de los objetos visuales y mostrarlos al usuario. Sin embargo, si nosotros reducimos el número de objetos visuales, aunque realmente tengamos los mismos, están ocultos, los ocultos no se cargan hasta que se visualizan, por lo tanto el tiempo que necesita Power BI en hacer todo ese renderizado, en obtener los datos, es menor, porque solamente lo va a pedir para los objetos visuales que se muestran. Como veis, hay una gran diferencia en el listado de los objetos que se están mostrando. ¿Qué parte positiva tiene esto? Cuando nosotros tenemos el ejemplo de que tenemos gráficos ocultos que no estamos visualizando, cuando nosotros consultemos la página, ya se va a cargar la caché visual, ya se va a cargar la caché de los datos, porque estamos accediendo a la página. Por lo tanto, cuando demos al botón, se oculten los gráficos de ventas y salgan los gráficos del número de productos, estos se van a cargar con ya la memoria caché cargada. Por lo tanto, van a ir mucho más rápido, van a ser un tiro. Y no vamos a hacer, es que tengo que esperar 7 segundos aquí, pero luego 7 segundos a que se cargue el otro. No, es directo. Entonces esto mejora bastante el rendimiento. ¿Cómo se puede jugar con los marcadores? Hay varias formas de hacerlo, mayor complejidad, menor complejidad. Os quiero presentar cuál es la manera simple y daros luego un pequeño tip, que creo que sí que me daría tiempo, de una forma un poquito más compleja, aunque tiene sus puntos negativos, que es un marcador, a fin de cuentas, lo que hace es hacer un snapshot del estado del informe tal cual lo tengamos en el momento de generar el marcador o cuando lo actualicemos. Para poder hacer esto necesitamos tener abierto el panel de marcadores y el panel de selección. ¿Cómo se habilita? Simplemente en Ver nos vamos a la opción de marcadores y selección, las activamos y nos aparecen los paneles laterales. En el panel de selección hay un icono que es el que me quiero centrar, que es un ojito, que es lo que te está diciendo si ese objeto visual se está mostrando o está oculto. Si tú pinchas encima, cambiará un estado a otro. Si está mostrando, si pincho encima, ocultará ese objeto visual, y si está oculto y pincho, pues lo que hará será mostrarlo. Entonces, en este ejemplo muy simple, sobre todo porque aquí lo que quiero hacer es, dentro de los 3 objetos visuales que tengo, quiero mostrar siempre el objeto visual de abajo, que es el de categoría. Y de los 2 superiores quiero ir mostrando uno u otro, bien por año o bien por país, la información, dependiendo de qué es lo que quiera ver. ¿Qué es lo que haría en este caso? Generar un marcador para cada estado. Si yo quiero ver los datos solo por año, lo que haré en el panel de selección será ocultar el objeto o los objetos visuales que hacen referencia a información de país. Los oculto, lo marco aquí y le doy a agregar un marcador. Por defecto los marcadores te van a coger el estado de todo el informe. Todos los objetos visuales, los datos, la página en la que estés, que esto es una configuración que se puede cambiar. Pero para el caso, primero centrémonos en esto. Lo siguiente que haría sería generar el siguiente escenario, que es, cuando yo quiera consultar los datos solo por país, oculto el objeto visual de año y muestro el objeto visual de país. Y genero otro marcador. Por lo tanto, vuelvo a hacer como un snapshot, más o menos, del informe. Evidentemente el nombre marcador 1 y marcador 2 son un poquito feos. Aquí lo que haría es, dentro de los marcadores, tenemos 3 puntitos en los que si clicamos nos da una serie de opciones. La primera y más simple, cambiar el nombre, para que sean intuitivos. Aparte de para que sean intuitivos, luego también dependerá de cómo vayamos a usar estos marcadores, nos interesa que a lo mejor tengan un nombre más legible para el usuario, porque será lo que el usuario podrá ver. Como veis también tenemos, bueno, se pueden agrupar marcadores, que simplemente para poder hacer una colocación mejor a la hora de trabajar con ellos, pero si os fijáis en las 2 últimas opciones de abajo, hace referencia, y por defecto cuando se genera un marcador afecta a todos los objetos visuales, pero lo podemos hacer para que solo afecte a objetos que nosotros queramos, ¿vale? Si seleccionamos los objetos que queramos
y agregamos un marcador y le cambiamos la opción, solamente actuará bien actualizando los datos, bien ocultándolos o bien mostrándolos solo sobre los que hayamos seleccionado. Pero no es el caso. Aquí lo hago con todos para que sea más simple. ¿Qué genera esto? O mejor dicho, ¿cómo utilizamos los marcadores? Hay dos formas de hacerlo y una de ellas es bastante sencilla y directa y además es una característica que se metió en Power BI hace relativamente poco, que es un navegador de marcadores. Hay una opción que es insertar un botón y dentro de los botones añadieron una opción que es navegador de página o navegador de marcadores. El navegador de página simplemente te recoge todas las páginas y vas navegando entre ellas, y lo interesante es el navegador de marcadores, que lo que hace es te recoge los marcadores que tú tienes y te los pone como en un chiclet, digamos, una serie de botones en la que tú puedes ir seleccionando qué marcador estás invocando. Como veis, se generaría un objeto visual que por defecto es ¿vale? Además, la parte negativa es que el estilo visual que puedes aplicar sobre este botón es bastante limitado. Entonces, a lo mejor puede no ser la mejor opción si, oye, es que yo quiero un botón, pero quiero que tenga este estilo porque el informe tal o porque te pide el usuario, que etcétera, cosas, pero el concepto viene a ser el mismo. Como veis, al insertar este navegador de marcadores, estos botones, simplemente seleccionando uno y otro, vamos invocando y ocultando y mostrando los gráficos y vamos jugando con ellos. Dejadme que tengo unos minutillos. Otra opción que hay para trabajar con los marcadores, os hago una introducción rápida, no me quiero enfrascar mucho porque es algo que puede ser tedioso, incluso puede ser negativo según qué escenario, es que tú puedes asignar una acción a un botón o a una imagen. ¿Cómo hacemos esto? Imaginaros que queremos hacer lo mismo, pero quiero que ese botón tenga estilo. Quiero que cuando yo clique cambie el título, o cuando yo me ponga encima quiero que haga el efecto de hover, o quiero que algo muy especial que no puedes hacer con el navegador de marcadores. ¿Qué se suele hacer con esto? Jugar con imágenes y qué muestras y qué ocultas. Esto va un poco en contra de no metas objetos visuales, pero si no te queda otra porque es lo que te están pidiendo y no puedes convencer al usuario final de que no es lo más óptimo y te obliga a querer hacerlo, bueno, te fuerza a querer hacerlo de esta manera, lo que haría sería, por ejemplo, en este caso, para simular esto que vemos ahí arriba de otra manera, me tendría que generar dos botones vacíos y 4 imágenes. ¿Por qué 4 imágenes? Dos botones vacíos, o bueno, puede ser dos botones con estilo, pero vamos a poner un ejemplo un poco para que me entendáis. Dos botones vacíos que solo contengan el texto, nada más. Ni fondo, nada más, solo el texto, que sea year, country. A estos botones yo lo que voy a hacer va a ser asociarle una acción de tipo marcador. Digo, quiero que este botón, cuando haga clic, invoque a este marcador, por ejemplo el de year o el de country. ¿Cómo simulo el aspecto visual de cuál estoy seleccionando? Tengo dos imágenes. Una, o aquí podemos jugar con cómo genero el fondo con una herramienta de diseño, pero en este caso imaginemos que no lo hemos hecho. Tenemos una primera imagen, que es un cuadro, un rectangular en blanco, y otra en negro que está encima. Es muy importante seguir un orden con las capas, esto es muy importante porque la representación visual tiene que estar debajo y el botón, que sería en este caso, tiene que estar encima porque vamos a interactuar con él. Lo que haríamos sería tener un recuadro negro y un recuadro blanco. Cuando nuestro marcador de year esté activo, va a estar mostrando la capa negra, pero no el recuadro blanco, simulando la opción de que está mostrándose. Pero necesitamos tener otros dos objetos visuales, otro recuadro blanco y otro recuadro negro para country, que lo que va a hacer es que el marcador de year oculte el recuadro negro y muestre el recuadro blanco. Misma operación cuando hacemos country. Cuando es al revés, aparte de los objetos visuales, de los gráficos, lo que vamos a hacer es ir jugando con qué imagen se está mostrando para simular que tengo seleccionado uno u otro. Pero esto es simplemente un pequeño tip, una pequeña introducción a cuál es otra forma. Con el navegador de marcadores, la mayoría de las veces se puede solventar esta situación. Para ir resumiendo, que además ya se me acaba el tiempo, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta charla? Primero, a ser posible que trabaje la fuente. Si podemos liberar a Power BI de que sea quien realice las tareas, mejor. Aquí sí que estamos ligados y sujetos a cómo de óptima sea la fuente, o incluso si nosotros realizamos consultas contra la fuente, entraríamos en cómo optimizar esas queries que estamos lanzando, pero eso no forma parte de esta charla. Punto muy importante, realizar una limpieza de los datos. Si nos traemos un modelo, limpiadlo, no dejéis columnas ni por si acaso, columnas que no se usen, y mucho ojo con las columnas de fecha,
si tenéis la inteligencia de tiempo activa y sobre todo con las columnas índice o únicas en las tablas de hecho, evitarlas en la medida de lo posible. Intentar siempre generar un modelo en estrella. Muchas veces sabemos que por la complejidad del modelo pues no podemos y tenemos que optar a un modelo copo de nieve. Ok, también, pero si tenemos producto o tenemos el producto, la categoría y la subcategoría del producto, podemos agrupar todo eso en una única tabla, en vez de tener 3 tablas distintas. Desactivar la inteligencia de tiempo puede ser una buena opción. No necesaria. Si tenemos fechas erróneas podemos hacer un control, bien que en sistema origen las corrijan o bien nosotros aplicar ciertas transformaciones para evitar ese tipo de fechas si la hemos detectado. Oye, pues si ves un 1900, hazme un replace o hazme algo, algo que me evite, que me genere esas tablas y que me consuman tanto. Ordenar DAX y utilizar variables es fundamental para empezar a hacer un DAX limpio y realmente óptimo. Reducir los objetos visuales en la medida de lo posible, jugar con páginas, jugar con marcadores, ocultar, mostrar, incluso hacer un poco trucos de cómo visualizar lo mismo pero con distintos objetos visuales. Y analizar el rendimiento constantemente. Cada vez que añadís un objeto visual, cada vez que hagáis una consulta, ir analizando el rendimiento. Tenéis muchas herramientas, no solo DAX Studio, tenemos el Report Analyze, con el Tabular Editor también podemos hacer un montón de cosas, el DAX Studio. Yo creo que las cores son DAX Studio y Tabular Editor. Analizar lo que hacéis, cuando hacéis una métrica, probadla constantemente. Estos son solo algunos pequeños puntos de mejora que creo que son bastante simples, entre comillas, dentro de lo que podemos hacer, ya que hay mucho más. Investigar más allá, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar el rendimiento de Power BI. Os dejo aquí información de dónde he sacado todo el contenido de la charla, evidentemente documentación de Microsoft, que dentro de lo mucho que tiene cosas muy útiles y muy interesantes. Hay un canal de YouTube que tienen cursos y es un blog que son Guy in a Cube, que los recomiendo encarecidamente, además son vídeos bastante cortos de unos 10 minutos y son muy entretenidos, se hacen cortos. SQL BI, Mark Russo es el gurú de todo esto y es uno de mis referentes principales, y Phil Seamark on DAX, que tiene un blog con contenidos interesantes, que de aquí es de donde he sacado el cómo obtener la visualización de cuánto tarda en refrescarse un informe. Y bueno, al final tenemos el Power Quiz, como comentó Ricardo, espero que os animéis a participar, que es bastante interesante. Muchas gracias.